Ahora seguimos con la siguiente clase del derecho procesal laboral, así que comencemos. Agilidad y rapidez del proceso. Si no hay norma procesal aplicable, el juez tomará las medidas necesarias para que el acto produzca sus efectos. Artículo 40. Principio de libertad. Los actos del proceso para los cuales las leyes no prescriban una forma determinada los realizará el juez o dispondrá que se lleven a cabo de manera adecuada al logro de su finalidad. Artículo 48. El juez director del proceso. El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial. Ahora seguimos con el principio de la libre formación del convencimiento. En temas de la decisión para formarla con respecto a las pruebas o al análisis de las pruebas no está sometido a la tarifa legal. El juez puede formar libremente su convencimiento, es decir, que no está sometido a los medios probatorios comunes, prueba testimonial, pericial, documental, inspección judicial, interrogatorio de parte e indicis. El juez puede formar su convencimiento de acuerdo a la sana crítica y el comportamiento de las partes, pero cuando deba apartarse de la tarifa legal debe justificarlo. Es por eso por lo que el juez puede desechar testimonios que se notan amañados o por fuera de la objetividad. Hay una excepción que es menos que el hecho exija un medio de prueba determinado, como por ejemplo una solemnidad. Ahora seguimos con el principio de la declaración del principio de extra y de ultra petita. Artículo 50. Extra y ultra petita. Aparte tachado inexequible. El juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto cuando aparezca que éstas son inferiores a lo que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley y siempre que no hayan sido pagadas. Es una facultad del juez que respeta el principio de independencia y autonomía judicial. Se aplican en procesos de primera y única instancia. Si se reconoce una declaración extrapetita, el deudo puede apelar a ese reconocimiento. Y sí lo puede apelar, porque está condenando, y toda condena se puede apelar. Si no me reconocen ultrapetita, en verdad puedo apelar la sentencia, aquí no se puede. Ahora seguimos explicando lo que sería el extra. El extra es cuando el juez reconoce una pretensión adicional o diferente a las pedidas, siempre y cuando se haya discutido en los hechos para garantizar el derecho de contradicción o debido proceso de la contraparte y se haya probado. El juez puede reconocer pretensión adicional o diferente a la demanda siempre y cuando se configure dos requisitos. Primero, se haya discutido en los hechos para garantizar el derecho de defensa y contradicción del demandado, que se defienda, de lo contrario se afectaría el debido proceso. Y segundo, que se haya probado. Por ejemplo, en los hechos dije, María fue despedida sin justa causa, y en las pruebas se aportó el testimonio de Pedro, pero el demandante se olvidó de pedir la indemnización por despido sin justa causa. Ahora seguimos con el ultra. El ultra es cuando el juez va a reconocer sumas dinerarias superiores a las solicitadas con la demanda, siempre y cuando hayan sido demostradas y no hayan sido pagadas. El juez condena el reconocimiento y pago de una suma superior a la pedida con la demanda. Ejemplo, presente la pretensión y la liquide mal. El juez me la puede reconocer siempre y cuando esta no haya sido pagada. Ejemplo, por cesantía. Pedí 800.000, el juez dice 1.200.000, pero si dentro del proceso está que se pagó por 400.000 por cesantía, me pagan 800, o sea se reconoce la pretensión que no se pagó con congruencia de acuerdo con lo pedido y a lo aprobado. Es una facultad que tiene el juez, se aplica en los procesos de primera y única instancia. Ahora seguimos con el decreto oficioso de pruebas. Se regula en el artículo 54 y las SS. Artículo 54. Pruebas de oficio. Además de las pruebas pedidas, el juez puede condenar a costa de una de las partes, o de ambas según a quien o quienes aproveche, la práctica de todas aquellas que a su proceso sean indispensables para el complejo esclarecimiento de los hechos controvertidos. El juez solo puede decretar pruebas de oficio a solicitud de cualquiera de las partes para el pleno esclarecimiento de los hechos. Tenga un hecho medio probado o en duda. Es facultativa. Quien alega un hecho está en el deber de probarlo, a menos de que se genere la carga dinámica de las pruebas. Invertir el deber de probar, porque la contraparte está en una mejor posición de probar, porque tiene la prueba, porque participó en la prueba o porque en contraparte está en estado de indefensión o subordinación. Solo se puede decretar pruebas de oficio siempre y cuando la parte hubiere solicitado la prueba mediante derecho de petición y esta fue negada. Código General del Proceso, artículo 167, carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto del hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particulares del caso, el juez podrá de oficio a petición de parte distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte será considerada en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente los hechos que dieron lugar al litigio, o por el estado de indefensión o de incapacidad en el cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgada a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Quien alega un hecho está en el deber de probarlo, a menos de que se genere la carga dinámica de la prueba. Invertir el deber de probar, porque la contraparte está en una mejor posición de probar, porque tiene la prueba, porque participó en la prueba o porque en contraparte está en estado de indefensión o subordinación. Artículo 173. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciar expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que éstas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubieran podido conseguir la parte que la solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas que lleguen antes de dictar sentencia serán tenidas en cuenta por la decisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. Los hechos notarios y las afirmaciones o negadas indefinidas no requieren prueba. Solo se puede decretar pruebas de oficio siempre y cuando la parte hubiera solicitado la prueba mediante derecho de petición y esta fue negada. Fuentes del derecho procesal laboral. Están las reales, las formales, la fuente estatal, fuente privado particular, fuente mixta. Y vamos a explicarlas desde el comienzo. Las reales son los acontecimientos sociales que establecen reglas de comportamiento pero que no están reguladas, como la costumbre. Ahora seguimos con las formales. Son las normas, siempre una fuente formal, tiene un origen en una fuente real. Ahora seguimos con materia laboral. La fuente estatal. Está la Constitución, es la principal. La ley, la jurisprudencia, decretos, ordenanzas, actos administrativos, actos legislativos, son las normas elaboradas por el Estado o sus organizaciones. Fuente privado particular, lo que sería el contrato, la doctrina y costumbre. La fuente mixta, parte del proceso de negociación colectiva entre el Estado sindicato, público, trabajadores oficiales y sus trabajadores y entre el trabajador privado y el empleador. Primero, convención, entre el sindicato público, trabajadores oficiales y el empleador. Segundo, pacto colectivo, entre trabajadores no sindicalizados y empleador. Tercero, decreto 160 de 2014. La materialización del OIT, se suscribe acuerdos colectivos entre empleados públicos y el Estado. Cuarto, laudo arbitral, el tribunal de arbitramiento. Quinto, el RIT, Reglamento Interno de Trabajo, en la escala de faltas y sanciones. Debe realizarlo el empleador, el cual debe publicarlo por 15 días, tiempo en el cual los trabajadores deben pronunciarse. Parten de una negociación, su alcance es particular, se debe aportar la copia del documento de negociación y la constancia de depósito del documento de constancia de depósito ante el Ministerio de Trabajo. Convenios internacionales del trabajo, artículo 19, normas de aplicación supletoria. Aparte subrayado condicionalmente exequible. Cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las que regulen casos o materias semejantes. Los principios que se deriven de este código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso o la doctrina, los convenios y recomendaciones adoptados por la organización y las conferencias internacionales del trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del derecho de trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad. No todos los convenios son de aplicación directa o supletoria. Se debe diferenciar entre bloque de constitucionalidad y bloque de legalidad. Bloque de constitucionalidad, convenios internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos, son de aplicación directa, artículo 93 de la Constitución Política. Bloque de legalidad, son todos los demás convenios ratificados por Colombia que hacen parte del ordenamiento jurídico interno por disposición del artículo 53 de la Constitución Política. Artículo 53, el Congreso expedirá el Estatuto de Trabajo, la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad
y calidad de trabajo establecida en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda de la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de la seguridad social a la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Si no hay un convenio directo, entonces aplico un convenio de bloque de legalidad. La conciliación y transacción son MACs. Solo puede adelantar sobre derechos inciertos y discutibles, o sea, de derechos que deben estar en duda de existencia. Por tal razón se requiere de la intervención de un juez para que defina si hay o no hay derecho. Derechos inciertos y discutibles. Indemnizaciones. Se debe demostrar la mala fe, sanciones y perjuicios patrimoniales, ejemplo cuando el empleador no da los elementos de protección y se sufre de un accidente, lo que sería la negligencia del empleador. Las morales. Ahora seguimos con las horas extras. Cuando el empleador no las ha autorizado, el juez en un proceso laboral nunca va a reconocer horas extras no autorizadas. Ahora seguimos con los extremos temporales. Las fechas de inicio y finalización cuando existe duda, ejemplo los contratos laborales. No se puede conciliar ni transigir sobre derechos ciertos o indiscutibles, porque son normas de orden público, porque son de estricto cumplimiento que no son dispositivas para las partes. Solo se puede conciliar o transigir para establecer la forma de pago. La transacción es un contrato regulado en el artículo 2469 del Código Civil. Artículo 2469, definición de la transacción. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Es un acuerdo de voluntades para prevenir un litigio o quieren terminarlo. Tiene obligaciones recíprocas. Por eso no se puede renunciar. No es válida la renuncia a quien haga el contrato de transacción. Transacciones con retiros compensados o de mutuo acuerdo. No requiere ser aprobado por un tercero, pero si ya existe un proceso judicial, lo debe avalar el juez, siempre y cuando no se vulnere derechos ciertos e indiscutibles. Si se vulnera derechos ciertos e indiscutibles, el proceso sigue y lo pagado se toma como un abono. Si las diferencias son mínimas, el juez puede llamar a que se pague lo faltante. Es un contrato que se perfecciona con el consentimiento de las partes. Se puede hacer presentación personal ante notario por prevención. Artículo 15. Validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos de trabajo, salvo y cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles. Hace tránsito a cosa juzgada, mismo hecho, mismas partes, mismas pretensiones y mérito ejecutivo. La conciliación es un acuerdo de voluntades, es decir, concilian las partes, pero debe ser aprobado por un tercero imparcial y se prueba cuando no se vulnere derechos ciertos e indiscutibles. En derecho laboral no es requisito de procedibilidad. Ley 2220 del 2022. Se puede adelantar de manera extrajudicial o de manera judicial. Los competentes son el Ministerio de Trabajo o en su defecto el Ministerio Público, Procuraduría, Personería o Defensoría. Si se busca terminar el proceso, la conciliación debe ser avalada por el juez y la va a avalar cuando no se vulneren derechos ciertos e indiscutibles. En materia judicial es el juez y se puede adelantar hasta antes de que la decisión quede en firme, porque después los derechos se vuelven ciertos e indiscutibles. A diferencia de la transacción, si es posible renunciar porque no está frente a un contrato. Hace tránsito a cosa juzgada y presenta mérito ejecutivo.